Bienvenidos a todas y a todos a esta segunda sección o esta segunda versión de charlas vocacionales. Ayer tuvimos nuestro primer día y hoy en esta charla sobre derecho penitenciario nos acompañan dos abogados egresados de la facultad, Andrea Díaz Muñoz, jueza de garantía, y Javier Gallegos, que es abogado también y que participa de la Fundación Leasur. Lo interesante y por qué quisimos exponer sobre este tema. Hoy es complejo quizás mirar a nuestra ventana y pensar qué voy a hacer en 5 años más, o incluso estoy egresando, dónde me planteo empezar a trabajar, cómo va a ser el futuro, y reunimos a un conjunto de egresadas y egresados para que nos contaran su experiencia de vida, qué es lo que los motivó a ellos, cómo construyeron sus propios caminos, que nos cuenten un poco de sus desafíos y también de los fracasos, por supuesto. Así que sin más, los invito a que si quieren hacer preguntas, al final vamos a tener una ronda de preguntas, las pueden anotar en el chat y le va a llegar al anfitrión, a mi anfitriona en realidad, a Mariana. Y bueno, quiero presentar formalmente a Andrea y a Javier. No, esto no pretende ser exhaustivo, pero algunos antecedentes curriculares académicos. Un segundo, por favor. En primer lugar, Andrea. Andrea es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y es abogada. Actualmente es jueza titular del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Tiene un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad de Jaén y el Instituto de Estudios Judiciales, y un diplomado de Violencia de Género impartido por el CERNAM y la Universidad de Santiago. A su vez, ha sido secretaria titular del 33 Juzgado del Crimen y profesora del Instituto Valle Central y la Universidad Bolivariana. También ha sido profesora de Derecho Procesal de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Buenas tardes, Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Luego, Javier. Javier también es egresado de la facultad, abogado, tiene un diplomado en Comunicación y Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado y es actualmente estudiante del Magíster de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago, de Chile. Actualmente también trabaja como interrogador para el examen de grado Naranjo e Ibarrola Abogados y es voluntario del equipo de comunicaciones de Leasur, que es una fundación, ¿no?, institución de la que fue director ejecutivo durante el 2018. Buenas tardes, Javier, bienvenido. Comienza entonces Andrea con su historia de vida y su desarrollo profesional, ¿no? Ya. Bueno, muchas gracias. Primero, agradezco la invitación a esta instancia. Para mí, de verdad, es muy grato volver después de algún periodo de tiempo, tener contacto con mi recordada Facultad de Derecho. Con el propósito de cumplir los objetivos de estas charlas, voy a dividir mi exposición en 3 acápites. El primero es contar sobre mis experiencias trascendentales, que en el fondo implicó que me decidiera a estudiar Derecho. En segundo término, cómo fui forjando mi carrera. Y la tercera, ya un poco más técnico, las principales funciones de los tribunales de garantía, las metas y desafíos que considero que son relevantes en el derecho penal y también obviamente en el derecho penitenciario. Respecto al primer punto, esto es contar en definitiva cómo quise estudiar Derecho en la facultad. Sobre este punto, me imagino que ustedes deben pensar que quienes damos esta charla siempre tuvimos claro en lo que queríamos trabajar. No sé el caso de otros colegas, pero este no era mi caso. Yo siempre quise estudiar teatro. Obviamente con la oposición de mi familia es bastante tradicional, pero en cuarto medio, del colegio, acompañé a mi papá, que también era abogado, egresado de la Universidad de Chile, y lo acompañé a una cárcel que estaba en Melipilla. Me decía que yo era su procuradora, le llevaba el maletín, qué sé yo, y pude pasar a la cárcel de Melipilla. Esa experiencia yo creo que marcó en mí un antes y un después en relación a mis decisiones vocacionales. Realmente quedé muy impresionada con esa visita, tanto que comencé a idear un mundo en que pudiera existir un cambio profundo en el tema de las cárceles, en el proceso de reinserción. Sin duda ese fue un tema
súper importante con mis amigas, con mi familia y con los profesores. Me acuerdo incluso que un profesor, que era de historia, me dijo que no, que yo mejor me dedicara a otra cosa. ¿Por qué? Porque en el fondo, bueno, este profesor en realidad, yo no era su alumna preferida, estuve condicional en el colegio también un par de veces, porque era una alumna que defendía mucho a mis compañeras de curso ante injusticias. Una me acuerdo perfectamente que la echaron del colegio porque quedó embarazada en un colegio de monjas. Entonces quizás era muy vehemente en defenderlas, bueno, y eso es como propio de la juventud. Sin perjuicio, cuando yo posteriormente postulé a la carrera de Derecho y siempre tuve en vista la problemática desde el comienzo existente en relación a los delitos, a la delincuencia, a la persona humana juzgada y a los factores que incidían en la comisión de estos delitos. Sin embargo, esto no fue tan de color de rosa, porque debo reconocer que en primer año de la carrera yo me replanteé esta vocación y mis ganas de trabajar en derecho penal, porque pensé que yo no tenía las aptitudes para dedicarme a algo que implicaba una fuerte carga emocional. Y les explico por qué. A ver, en un ramo, no sé si existirá todavía en la carrera, que se llama Introducción al Derecho, un profesor, Jaime Williams, invitó a sus alumnos a ver una autopsia al servicio médico legal. La verdad es que yo no era de ese curso, yo tomaba con otro profesor, pero también se nos extendió la invitación. Y varios fuimos a ver este evento, esta autopsia. Recuerdo que el día estaba bastante lluvioso, todos con mentolatum en la nariz para evitar los olores que expedía el cuerpo humano al ser abierto, en el estómago específicamente. Y bueno, ahí estaba el cuerpo de un hombre que era bastante joven. El médico, que era el profesional encargado de hacer la autopsia, previamente nos contó la historia de ese hombre. Dijo que ese hombre se había ahorcado. Entonces, esa parte de la historia me puse a pensar, pucha, ¿qué le pudo haber pasado a ese hombre para haber tomado esa decisión? Pensé que todo el sistema había fallado, quizás no tuvo el apoyo necesario para salir adelante, y lo que más me impresionó es que afuera estaban los papás, obviamente muy tristes. Bueno, apenas se le abrió el cráneo, yo no pude seguir en esa autopsia, bajé, casi me desmayé, por poco quedó al lado el oxiso en realidad, y tuve que salir de la sala. Ahí me replanteé, obviamente. Yo decía, pucha, quizás no tengo las aptitudes para desempeñar este rubro en materia penal, ya que los que trabajamos en el sistema antiguo sabíamos que era el juez el que se apersonaba al sitio del suceso para el levantamiento de los cadáveres, en conjunto con la policía. Bueno, ahora ese trabajo lo hace el fiscal. Así que busqué otras alternativas para saber qué me gustaba. Tuve que dejar en ese momento a un lado el tema del derecho penal y fui ayudante del profesor Río Seco. Y después pensé, en realidad no tengo por qué forzarme tanto para decidir qué quiero en mi futuro. Primero decidí en sacar, obviamente, la carrera, titularme, y al final vería lo que haría. Bueno, en la universidad fui alumna de varios profesores destacados, entre los que puedo mencionar al profesor Juan Bustos, que ya está fallecido, Derecho Penal, y también en un ramo optativo que elegí, que era de Derechos Humanos. Bueno, este ramo lo hacía el profesor José Salaquet. Ambos profesores dejaron, yo creo, importantes huellas para lo que sería mi futuro desempeño. Y estos eran los temas que a mí me apasionaban profundamente. Y con ello tenía más o menos claro que a esto era lo que a mí me gustaría dedicarme. Pero, obviamente, por otro lado, tenía que vencer mi sensibilidad extrema para tratar temas profundos, ya que esos son los temas que se ven en derecho penal. Creo que el derecho penal y el derecho penitenciario, si se puede traducir en una palabra, sería humanidad. Y si fueran dos palabras, profunda humanidad. Quizás esa sensibilidad que ustedes puedan tener, que yo tuve, es la que se necesita para resolver los problemas en materia penal. Yo creo que uno no puede concebir
desempeñarnos en esta área sin tener un estricto respeto de la persona humana, y en la más absoluta decisión de garantizar, obviamente, todos sus derechos fundamentales. Sabemos que el derecho penal es aquel que se aplica desde los actos iniciales del procedimiento, seguido contra una persona hasta la completa ejecución de la sentencia. Y derecho penitenciario es aquella rama del derecho penal que existe desde que se dicta una sentencia y la persona condenada debe cumplir privada de libertad en algún centro penitenciario. Por ende, considero que en primer término el haber postulado al Poder Judicial es porque tengo vocación de servicio público, y esto en el fondo lo expresé desde cuarto medio. Ahora, sobre el segundo término de cómo fui formando mi carrera. Antes de ingresar a la Academia Judicial, instalé mi propio estudio jurídico. Quise, bueno, mi papá era abogado, pero me quise independizar de él, no quería compartir estudio con él, y quería hacer las cosas sola. Entonces, de a poco fui haciendo algunos clientes. Hay muchas empresas y personas que sí dan oportunidades a gente joven que tiene ansias de trabajar. Entre ellas tuve como cliente los sellos discográficos BMG y Warner. Sin embargo, consideraba que con este ejercicio libre en la profesión algo me faltaba. También me dediqué al área penal, que es lo que más me gustaba hacer. Claro, cobraba mis honorarios, pero también ejercía la profesión en forma gratuita respecto de quienes no tenían recursos. Recuerdo que en una localidad cercana a Rengo tenía un cliente que me había recomendado, bueno, el padre Férez, que era de Maipú, y era una persona muy pobre, trabajaba en las plantaciones, y tenía un problema penal. Entonces un día lo pasé a buscar en mi auto, y me acuerdo que él me estaba esperando con una sorpresa, y me llenó mi auto de sandías y de melones. Esa era la forma de pagar mi trabajo, obviamente no le cobré, y era su forma de agradecer también por los servicios prestados. Ese gesto a mí nunca se me ha olvidado. Entonces, en este ejercicio libre de la profesión, una muy querida amiga mía, que se llama Paola Díaz, que es una excelente jueza laboral, muy destacada, me comentó que iba a postular a la Academia Judicial para seguir esta carrera judicial, y entonces ahí yo también lo vi como una opción. La Academia Judicial es una buena experiencia, se las recomiendo. Además que se aprende mucho y se actualiza en todos los conocimientos. Ahora, en relación a mi experiencia en los tribunales, primero ingresé a hacer suplencias como relatora en la Corte de Apelaciones de Santiago. Bueno, yo nunca me quise ir de Santiago, en realidad. Entonces, era la forma como de que te conozcan en la Corte, de poder demostrar que eres una persona trabajadora, etc. Y además que sirve, porque también permite acercarse a la carrera judicial. Uno estudia diversas causas. Hubo días en que me tocaba relatar causas de derechos humanos, causas agregadas, en las que prácticamente yo no dormía para poder relatarlas al otro día. Pero siento que valió la pena el esfuerzo. Posteriormente fui designada como secretaria titular del 33 Juzgado del Crimen de Santiago. Estaba en Avenida España. Entre medio hice algunas otras suplencias de secretarios, pero siempre acá en Santiago. En este tribunal tuve un acercamiento con una jueza, que, bueno, ella era muy divertida, se llamaba Eleonora Domínguez, que cuando llegué yo al tribunal como secretaria, ella, que no había tenido secretaria hace bastante tiempo, ese mismo día me dijo que el día siguiente se iba de vacaciones. Y ahí me quedé yo como juez subrogante, causa bastante compleja, por ejemplo, las causas de Spinac, las del cura Jolo, las llamadas del complot, etc. Eran tomos y tomos de expedientes, secretos de sumario. Esto es el sistema antiguo, ¿verdad? Donde no había un contacto directo entre el juez y el imputado. Los intermediarios eran los actuarios.
y era el mismo juez que investigaba y fallaba. Este sistema era muy distinto al sistema actual. Es un gran cambio en realidad pasar del sistema inquisitivo a uno acusatorio. Posteriormente, vino la reforma procesal penal en nuestro país y quedé como jueza del 9º Juzgado de Garantía Santiago. Bueno, este juzgado 9º tiene competencia en las comunas de Cerrillos y Maipú. Y posteriormente postulé el 4º Juzgado de Garantía Santiago. También efectué el curso del programa, si no me equivoco, el 32, que es habilitante para fiscal y ministro impartido por la Academia Judicial. Sin embargo, no he postulado a cargos aún, de ministro ni de fiscal. Bueno, a mí me gusta bastante el trabajo que se hace en garantía. Además que es un trabajo donde uno resuelve sola. Quizás a mí me cuesta un poco trabajar en equipo. Hice una suplencia en la corte, pero yo amo lo que hago. Entonces me cuesta mucho quizás pensar en postular a otro cargo sabiendo que esto es lo que a mí me gusta hacer. Ahora, quien quiera ingresar a la carrera judicial, yo creo que hay ciertos principios que hay que respetar durante toda la carrera. El primero es la independencia. La independencia es muy importante. Es la actitud que tenemos los juzgadores para reaccionar y no aceptar influencias extrañas al derecho, provenientes de presiones o intereses extraños. Esto yo creo que más que una obligación, también es un derecho de los jueces, pero más que nada es un derecho de las partes. Contar con un juez independiente. Segundo, la imparcialidad. Esto implica que tenemos que juzgar con absoluta ausencia de algún designio anticipado, a favor o en contra de alguna de las partes. También es importante la objetividad. Esto es que podamos resolver solamente de acuerdo al mérito de la causa y sin considerar nuestras propias convicciones personales. Estas obviamente quedan completamente fuera. El profesionalismo, es decir, tenemos que considerar la disposición de ejercer esta carrera en forma seria y responsable. Yo creo que también es muy importante el humanismo. Es considerar que la persona constituye el motivo primordial de nuestras resoluciones. También la prudencia, tenemos que dictar decisiones que no sean apresuradas, sino meditadas. Otra cosa que es muy importante es la fortaleza también y el compromiso. ¿Por qué digo esto? Me acuerdo que cuando yo fui secretaria, cuando estaba con un juez penal de San Miguel, porque la academia nos designa distintos jueces para que hagamos unas especies de pasantía. Este juez me dijo, ¿sabes que yo estoy casado con el derecho penal? Y la verdad es que así es. ¿Por qué? Porque yo siento que realmente cuando uno quiere lo que hace, en el fondo es igual que un matrimonio, pero esos matrimonios donde sí existe amor, ¿verdad? Vas a discutir muchas veces, muchas situaciones te van a superar, te vas a querer separar 1000 veces, a veces te vas a querer ir con otra rama del derecho, ¿verdad? Que encuentres mejor, pero vas a recordar lo que tú amas, que es un profundo amor, y ahí vas a seguir. La verdad es que por lo menos yo amo esta carrera y amo también el derecho penal. Pese a todos los bemoles que puede tener esta profesión. También es importante ser ordenada. Yo soy bastante ordenada en mi trabajo, hago mis sentencias a tiempo, etc. Soy muy desordenada en otros ámbitos de mi vida personal, pero en mi carrera soy muy ordenada.
también es importante la sencillez, es decir, evitar actitudes que denoten un abuso de poder. Honestidad, es decir, ser probo, recto, ¿verdad? Honrado. Y respetar también uno de los principios básicos, que es el principio de igualdad. Que esto obviamente sabemos que implica tratar igual a los iguales y distintos a los que son distintos, pero esa diferencia no puede ser, digamos, una discriminación arbitraria. Por ejemplo, por razones de salud, nosotros no podemos dar el mismo trato a quienes están enfermos en relación a los que están completamente sanos, ¿verdad? Entonces creo que para trabajar en el Poder Judicial hay que tener un compromiso serio con esas exigencias y replanteárselo todos los días. Quiero mencionar a un juez, no sé si lo han escuchado, del siglo XIX francés, Paul Magnot se llama, que fue reconocido en su época como el buen juez, por sus especiales sentencias. Este juez dictaba estas sentencias basadas en principios de equidad, más que en la rígida legislación de la época. Este juez republicano, que fue muy vilipendiado por sus pares, por ejemplo, se negó a condenar por vagancia a los mendigos. Se negó a cerrar por ilícito insignificante en casas de corrección, a las que decía que eran verdaderas escuelas de corrupción, y se negó a sancionar a una mamá sin trabajo que había hurtado alimento en un negocio para su hijo de 2 años. A pesar de la falta de regulación del estado de necesidad de la legislación francesa, que posteriormente se reformó. Ahí sentenció, en este fallo que es bastante conocido, que resulta ser muy lamentable en una sociedad bastante organizada que uno de sus miembros, sobre todo una mujer, por ejemplo, no pueda encontrar alimento de otro modo que infringiendo. Es decir, fue conocido como buen juez porque era un verdadero defensor de los más vulnerados. A mí me llama mucho la atención, en realidad, las enseñanzas que dejó este juez, el llamado buen juez. Algunos problemas con los que yo me he tenido que enfrentar, y quienes desean también seguir esta carrera, obviamente, se van a enfrentar, es la crítica social. Siempre las resoluciones de nosotros van a ser favorables para algunos, pero desfavorables para otros. Jamás vamos a dejar contento a ambas partes, ¿verdad? Entonces, con el tema de la publicidad de las audiencias, que a mí me parece bastante bien, por el hecho que implica una transparencia en las resoluciones y en las actuaciones que se dicten, estas mismas resoluciones van a ser criticadas, tanto por expertos de derecho, como también van a ser criticadas por la comunidad. Tal como dijo hace un par de días don Carlos Kienzmiller, ministro de la Corte Suprema, en un seminario en Ecuador, dijo, los ciudadanos buscan participar activamente y haciendo oír su voz desde la calle, con un megáfono mediático, en la configuración de la política criminal. Sobre los estudios, sobre los debates, las asesorías de expertos están de más. La gente común sabe cuál es el problema y también sabe cuál es la solución. Tenemos que tener presente que quienes desarrollamos esta actividad judicial siempre seremos criticados, siempre. Pero para ellos es importante la fortaleza y la serenidad que nosotros tenemos que actuar con convicción, que nosotros aplicamos la ley y que resolvemos de acuerdo al caso en particular. Nosotros tenemos también que pensar que los jueces estamos en una situación bastante desventajada frente a otros intervinientes. Nosotros no podemos salir defendiendo nuestras resoluciones en la luz pública o criticar la acción desplegada por los otros partícipes en el proceso penal. Los jueces hablamos solo a través de nuestras resoluciones. Como principales metas, que es el tercer punto, y también como desafíos en el derecho penal,
Considero que en primer término nosotros tenemos una deuda, ¿no? Respecto, por ejemplo, de las personas que están privadas de libertad. Nosotros sabemos que una de las labores de los jueces de garantía es efectuar una visita, ¿ya? Que es semanal. Los jueces de garantía tenemos que visitar todos los centros penales, que se hace el día viernes de cada semana. La visita de cárcel está regulada en el artículo 567 y en definitiva es para ver si los presos sufren tratos indebidos, si se les corta la libertad de defensa o si se prolongan indebidamente la tramitación de su proceso. Eso es lo que exige la ley. Pero hay jueces que efectivamente se ciñen estrictamente a la ley y otros jueces que no. La visita de cárcel es una instancia, y yo considero que sería bueno reformar esta norma, porque uno resuelve muchas situaciones que escapan del marco legal del artículo 567. Por ejemplo, uno los ve heridos y los envía directamente al hospital penitenciario, o muchas veces se autorizan llamadas a su familia, o por ejemplo, reclaman con el abogado, entonces uno los aconseja muchas veces o recibe su escrito y después los deriva al tribunal, etc. Es la forma de tener un contacto directo. También es importante en las visitas de cárcel ver las personas que están encerradas por sanciones. Sabemos que Gendarmería, cuando aplica una sanción, inmediatamente tiene que remitirlo al juzgado de garantía, que incluso el tribunal de garantía puede dejar sin efecto esa sanción. Pero creo que es necesario reformar y quizás ampliar un poquitito las facultades del juez para que así queden plasmadas en una norma y todos los jueces apliquemos las mismas pautas y directrices cuando realicemos estas visitas de cárcel. En segundo término, considero que es importante que existan tribunales especializados en relación a la ejecución de las sanciones. Bueno, la Defensoría desde el año 2009 ya cuenta con un equipo que es de abogados y de asistentes sociales para asesorar a todas las personas y a estos derechos penitenciarios que se encuentran sancionadas y están cumpliendo en los recintos de Gendarmería una pena privativa de libertad. Los asesoran para que puedan optar, por ejemplo, a salidas dominicales, salidas de fin de semana, para que puedan optar a la libertad condicional, etc. Pero también considero que debe existir una justicia especializada. Actualmente los jueces de garantía hacemos de tribunal de ejecución. En los adolescentes, por ejemplo, existe un tribunal de tratamiento de drogas que sí se aplica respecto de los adolescentes que tienen un consumo problemático en cuanto a las drogas, y los jueces de garantía efectivamente cumplimos esta función de tribunal de ejecución. Escuchamos a los adolescentes, escuchamos a la dupla de senda, hacemos seguimiento, se crea una relación bastante rica y fuerte entre el juez y el adolescente, que es muy importante en la etapa de reinserción del mismo, ¿verdad? Sentirse escuchado, acogido, ya ahí todos formamos un equipo con juez especializado en adolescentes, fiscal, defensor y obviamente está la dupla. Lo mismo debería existir jueces especializados en relación a los adultos. Ahora, también considero que se debe reformar el tema de la Comisión de la Libertad Condicional. Jueces de garantía o jueces orales son los que integran esta comisión junto a un ministro de la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Entonces, con informes de Gendarmería y de acuerdo a los quórums que se establece en este decreto ley 321, que es bastante antiguo y que la última modificación la tuvo el año 2019, decide de acuerdo a los quórums si una persona puede cumplir lo que le queda de condena en el medio libre.
Este se define como un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le concediere demuestre que al momento de postular tiene avances en su proceso de reinserción social. ¿Por qué es importante reformar las normas respecto a la libertad condicional? Porque actualmente se concede este beneficio y se concede sin escuchar al representante de la víctima, sin escuchar al defensor del imputado, sin escuchar a personal idóneo, por ejemplo, psiquiatra, psicólogo. Aquí sí existe un informe de Gendarmería, que es un psicosocial, donde sí intervienen psicólogos, pero considero que falta personal idóneo y experto que pueda también participar en esta comisión, que sea una comisión técnica. También falta determinar si esta comisión constituye un beneficio o un derecho. La ley lo define como un beneficio, es decir, hay que postular. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con las personas que están cumpliendo sus condenas privados de libertad y no desean postular? Por ejemplo, Cupertino Andaur. La última comisión que a mí me tocó integrar, él no quiso postular. ¿Mm? Y así hay muchos. ¿Por qué? Porque afuera no tienen redes de apoyo, porque dentro de todo están bien, porque piensan que les puede ir mal, etcétera, piensan que son un peligro si salen. Pero ¿qué es? ¿Es un derecho de las personas? Es decir, vamos a tener a personas, no en este caso, me refiero en otras situaciones, pero que eternamente se van a quedar en la cárcel sin que se pueda considerar que es un derecho y además una obligación del Estado propender a su proceso de reinserción social. ¿O vamos a pensar que solamente si se postula a esta libertad condicional se va a poder decidir sobre este beneficio? Estos, bueno, son temas que van a ser bastante discutibles, pero considero que nosotros tenemos una deuda con el sistema, con los imputados, que obviamente es la parte más débil de los procesos, y al menos con estas 3 modificaciones yo estaría realizada. No sé cómo estamos con el tiempo, Francisco. Creo que estamos justo en los 30 minutos, si quieres Ya. un cierre de la exposición. Ya. Bueno, finalmente yo les quiero decir a todos los alumnos que me están escuchando que no tengan miedo de cambiar todas las veces que sea necesario lo que ustedes deseen hacer en el futuro. Van a tener críticas, van a tener consejos, como el que yo tuve de mi profesor de historia, pero la decisión la tienen que tomar ustedes. Y hagan lo que ustedes sientan que les hace bien. Uno sabe, en el fondo, a lo que se quiere dedicar. Sigan sus sueños y van a tener quizás muchos tropiezos en el camino, pero que eso no sea obstáculo para cumplir sus sueños. A todos nos ha costado, pero bueno, acá estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea. Muy iluminador en algunos aspectos los comentarios sobre la vida en la cárcel, quizás las visitas carcelarias. Ahora nos toca escuchar a Javier. Tengo que entre medio hacer una pequeña pausa comercial porque se me olvidó cuando estaba introduciendo el tema, presentando a los expositores, que estas jornadas, estas charlas vocacionales están organizadas en conjunto con el Centro de Estudiantes de la Facultad. También nos acompaña aquí Vicente Bustos, el presidente, está Mariana también, secretaria general de Confitriona, que sin más, eso fue por mi error, se me olvidó presentar al Centro de Estudiantes. Escuchemos ahora a Javier. Voy a compartir pantalla para que podamos ver su presentación.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, particularmente a Francisco, que fue quien me contactó, también al Centro de Estudiantes por levantar esta iniciativa. Eh, bueno, esta es la última lámina por si acaso, Francisco. Si puedes volver al inicio, te lo agradecería. Eh, a ver, es bien difícil en mi situación poder sentarme con ustedes a relatarles cuál es mi principal motivación respecto de la carrera, respecto del hecho de haber escogido lo que estudié y cómo ha sido mi tránsito profesional desde que me titulé. Porque la verdad es que tomándome un poco de las palabras que decía la magistrado Andrea Díaz anteriormente, eh, nunca tuve la completa certeza de que realmente esta cuestión me gustaba. De hecho, creo que hasta el día de hoy todavía mantengo esa crisis vocacional. Entonces, eso como antecedente. Yo creo que una de las cosas que seguramente está marcando sus procesos, si es que lo están iniciando, están al medio o ya lo terminaron, es que precisamente existe una crisis vocacional permanente, porque derecho no es una carrera que uno logra apreciar desde la temprana infancia, ¿cierto? Uno siempre quiere ser astronauta, bombero, ¿cierto? Cualquier cosa, pero abogado es como medio raro. Entonces, mi intención es que podamos conversar de cosas bien generales, en primer lugar, desde la experiencia que para mí significó enfrentar a la universidad, y luego que podamos analizar algunas cosas específicas de lo que se convocó para esta charla, que es el derecho penitenciario. Les dejo a disposición desde ya mi correo para que cualquier consulta que tengan, si es que no alcanzamos a comentarla, o para compartirles esta misma presentación o lo que sea necesario, puedan acceder a él sin problema. ¿Ya? Yo estoy generalmente respondiendo de manera más o menos inmediata a los correos. Así que partamos directamente con la siguiente lámina, por favor, Francisco. Vamos a ver si avanza. Perfecto. Entonces, bueno, partiendo de esto, ¿cierto? De consejos generales como para enfrentar la vida en la universidad. Esto es algo que me hubiese gustado decirme a mí mismo cuando ingresé en primer año, por lo tanto se los intento transmitir ahora como mensaje a ustedes si es que están empezando en la experiencia universitaria. Eh, Ahí se aprecia una foto, digamos, para quienes incluso entiendo no han tenido siquiera la oportunidad de pisar el patio de Pío Nono. Ojalá sea pronto que se dé esa situación. Y, bueno, esto era una dinámica que generalmente se daba en su tiempo de fiestas que se hacían en el patio. Luego llegó alguna autoridad que pareciera que no le gustó mucho esta idea, entonces las prohibió, después se retomaron, etc. Ojalá alguna vez tengan la oportunidad de disfrutar, digamos, una jornada distendida en el patio. ¿Cuáles son los principales conceptos, consejos que yo dejo a su disposición? En primer lugar, respecto de los resultados en la carrera, que no hay ninguna solución mágica. Es la ecuación tan simple como el hecho de asistir a clases y leer con tiempo. Si se cumple esa ecuación, los resultados van a ser buenos. Yo personalmente hice todo lo contrario los primeros 2 años. No asistí a clases, no leí con tiempo, por lo tanto, reprobé hartos ramos o me fue mal en otros. Así que la primera recomendación es, cuando yo me di cuenta que la solución mágica, entre comillas, era simplemente asistir a clases y estudiar, me empezó a ir mejor. No tenía otra ciencia que eso. No es física cuántica esto, es derecho, que sin perjuicio que hay algunas cosas que son obviamente más complicadas que otras, siempre se pueden, digamos, preparar bien con tiempo si es que uno lo hace así. El sistema de compensación. Esto nos libera de la carga de asistir, digamos, regularmente a todas las clases o regularmente estar estudiando todos los días en la biblioteca. Pero ¿qué pasa? Yo me propongo una meta y digo, bueno, si hoy día no la cumplo, lo voy a intentar hacer mañana. Entonces, si hoy día falto a clase, voy a ir mañana sí o sí. O si hoy día no estudio, voy a estudiar mañana sí o sí. O si estudio 2 horas hoy día, voy a estudiar, no sé, 3 mañana. De tal manera que podamos ir adecuando la vida misma al estudio, porque eso es lo importante. El estudio tiene que ser una cuestión como bien presente en el tránsito de esta carrera. No hay forma, creo yo, o no conozco a nadie que no lo haya logrado, que lo haya logrado así, que haya podido avanzar en los ramos o que le haya ido bien sin estudiar nada. Eso yo creo que es imposible. Equilibrar la experiencia universitaria con el estudio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la imagen que vemos a la derecha, uno
digamos, en los primeros tiempos de universidad claramente está como en este ímpetu juvenil de poder descubrir nuevas experiencias en el sentido amplio de la palabra. No voy a entrar en detalles con eso, me imagino ustedes ya lo saben. Y está bien, yo creo que es parte de. Mi llamado es a que participen de todo lo que les permita participar, de actividades políticas, de actividades extraprogramáticas, hacer deporte, carretear como corresponde, pero que eso sea equilibrado, ¿ya? Y ahí es donde se mezcla con lo anterior, ¿cierto? Con la idea del sistema de compensación, con el hecho de los resultados que se obtienen por la asistencia a clase y la regularidad. Si voy a carretear hoy día lunes y voy a partir a las 12 del día, entonces mañana no lo voy a hacer de nuevo. O sea, ya, por último, dejemos un día a la semana libre para poder estudiar, ¿ya? Y para no tener tantos conflictos en la casa, que seguramente eso también es un tema al principio. Y finalmente, yo les haría un llamado súper fuerte, súper convencido a, bueno, quizás me equivoqué en la expresión, no quiero decir que se normalice o naturalice el fracaso, sino que en definitiva no sea algo que les ocasione un perjuicio más allá de lo necesario. El fracaso es normal, ¿ya? Echarse ramos es normal. No es especialmente tonta una persona que se echa un ramo, ¿ya? Nunca hay que pensar eso. Aunque los profesores mismos lo digan, porque hay ciertos profesores que en su minuto a mí me tocó enfrentar que me lo dijeron expresamente: usted no sirve para esta carrera, usted nunca va a ser abogado, a usted le va mal en las pruebas, no estudia, no hace nada. Ok, en esa última parte quizás tenían razón, pero en lo demás me parece que pude revertir esa opinión que generalmente yo transmitía a los profesores. Por lo tanto, el fracaso puede ser parte del camino y no hay nada de malo en eso. Como contrapartida, obviamente, si tenemos éxito, pongámosle paño frío, tampoco que no se nos suban los humos a la cabeza, ya, porque eso genera una serie de complicaciones también o impacto en los círculos cercanos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Ya? La idea es mantener, ojalá, la convivencia lo más pacífica posible, no pasarse a caca, no levantar la mano cuando no sea necesario, ¿ya? Eso, más que una pregunta, tengo un comentario, bueno, intentemos moderarlo, ¿ya? Pero eso para construir una mejor dinámica universitaria. Siguiente, Francisco, por favor. Bueno, entonces, aterrizando un poquito a lo que se nos convocó hoy día, la pregunta por la vocación es súper fuerte, ¿cierto? Porque yo partí diciendo, digamos, yo partí mi palabra diciendo, yo tengo crisis vocacional, digamos. Por lo tanto, no podría desde este lugar decirles, ¿saben qué? Derecho es lo mejor que me pasó en la vida, porque en realidad no es así. Pero vamos analizando algunos puntos específicos de los que sí se puede concluir algo positivo. En primer lugar, partamos de la base, creo que en esto podemos estar todos de acuerdo, que el derecho en sí mismo no es tan atractivo. Es más o menos lo que comentábamos al principio. Nadie en la temprana infancia dice, mira, ¿sabéis qué? Yo quiero ser abogado, sus compañeros, ¿cierto? En cuarto básico, en quinto básico, o se dibuja siendo como abogado, salvo que tenga una referencia muy importante en la casa. Pero generalmente no es así, ¿ya? Y por lo tanto uno se construye el gusto en el derecho. Es un gusto adquirido, ¿ya? No es un gusto como intuitivo a priori. Salvo que también tengamos, como se señala en el segundo punto, estas áreas de desarrollo, ¿cierto? Uno ve al abogado Daniel Espingo o a la jueza en el 13, o no sé si en el 13 en TVN, ¿no? Da lo mismo, o a Ángel Huesugni, ¿cierto? Que es una personaje muy famosa de los tribunales, y dice, bueno, quizás quiero hacer algo como eso, ¿ya? Quizás me quiero dedicar a esto de la litigación, como que me tinca, me gusta esto de las películas que son casos escabrosos que generalmente el abogado como que llega al último momento y descubre la solución mágica al caso. Me atrae eso, me atraería la idea de dedicarme a eso. Yo creo que esas intuiciones hay que saber escucharlas desde el minuto cero. ¿Qué es lo que me gusta a priori? ¿Ya? Uno no va a llegar al cálculo y decir como, mira, en realidad me gusta mucho el derecho administrativo sancionatorio. Porque decir qué es eso al principio, cuando partís la carrera. No tengo idea qué es eso. Entonces, pero sí me gusta algo relativo a las cosas que pasan en la esfera pública. Entonces, por ahí va mi camino. Me gusta esto de evitar que eventualmente ciertos políticos estén involucrados en casos de corrupción. Perfecto, buenísimo. ¿Qué hacemos entonces desde esa intuición, desde ese gusto, para construir el camino vocacional a encontrar el área específica en la que nos queremos desarrollar? Ahora, ninguna decisión es definitiva.
¿ya? Yo me acuerdo perfecto que en primer año, cuando tuve la oportunidad de tomar ramos, el programa de la escuela decía como, en los electivos, por ejemplo, si uno tomaba derecho romano, decía abajo como profundización del derecho civil. Y yo le decía a la persona que me asesoró en ese caso, que era un amigo que ya había egresado, le decía, pero a ver, ¿qué significa esto? Significa que si tomo romano ahora, me voy a hacer experto en derecho civil, y cómo funciono para adelante si es que yo me doy cuenta que no me gusta esa materia. Y ahí me dijo como, mira, en verdad no, está lo mismo, ¿cachai? Los electivos, son para ganar crédito, en algunos casos específicos para desarrollar algo que te guste, pero tranqui, ¿ya? Y claro, porque en definitiva, incluso uno decidiendo un camino, entre comillas, como, ok, me voy a dedicar al derecho civil, voy a tomar todos los selectivos del derecho civil que correspondan, puede terminar perfectamente trabajando en cuestiones penales. No hay nada escrito que diga que la cuestión no puede ser así. Por eso tenemos formación común. Y eso yo creo que es la centralidad y el gusto que uno puede tener como por el estudio en el derecho. La formación común es central, ¿ya? El saber de todo un poco, ¿ya? Porque seguramente cuando ya enfrenten el proceso del examen de grado y lo terminen, se van a dar cuenta que efectivamente saben un poco de todo, ¿ya? Salvo las preguntas que son las más complicadas, más que las de un examen de grado, que seguramente las van a enfrentar, o ya las están enfrentando en su caso, que son las preguntas de la tía o del tío. Esas son las preguntas más difíciles de responder porque son generalmente casos imposibles. Tengo un primo, de un tío, de un amigo, de una casa que murió y no tiene posesión. No. Entonces hay que entrar a googlear, sí o sí. Pero la formación común, ¿cierto? El hecho de haber estudiado una estructura del derecho nos permite encontrar o tener herramientas a la vista para poder resolver ese caso, ¿ya? Y por eso es importante. Yo creo que acá está una de las centralidades del derecho. Entonces, sin perjuicio de que nos guste mucho o no derecho procesal, o nos guste mucho o no derecho comercial, todas esas materias son importantes para que tengamos una visión general de las cosas, una radiografía general del asunto, del sistema, ¿ya? Porque aquí está el típico cliché de algún profe que dice como el derecho es uno solo, ¿cierto? Es un conjunto. Y claro, tiene razón, porque si uno analiza las bases del derecho, todo se entrecruza al final, en algún punto, ¿ya? El derecho civil está orientado por principio, el derecho procesal también está orientado por principio. Entonces, ¿cómo mezclamos esto? ¿Ya? Y para eso sirve entonces la formación común, y para eso entonces es importante tomar en consideración y especial énfasis y relevancia en el estudio de los ramos principales, que son el tronco fundamental de la malla curricular. Introducción al derecho, derecho constitucional, derecho procesal, derecho civil, derecho comercial, entre otras, ¿ya? Bueno, finalmente, estudiar derecho, creo yo, y esto es algo de lo que sí me considero satisfecho por el hecho de haber salido de la escuela, para no ser como completamente ingrato con lo que aprendí, que es que estudiar derecho realmente te da una forma distinta de ver las cosas. No quiero decir que es una visión mejor o peor que la que se obtiene en otras disciplinas, pero sí es distinta. Y probablemente va a ser una visión que se va a enfrentar a otras en un determinado debate, en una determinada conversación de sobremesa, desde una conversación de sobremesa hasta un debate de esta naturaleza, ¿ya? Y donde seguramente se nos va a identificar o se les va a identificar como, ah, parece que este gallo estudia Derecho, porque somos así, somos lateros, ¿ya? Y esa creo yo que es la principal como virtud, entre comillas, de estudiar esta carrera. Siempre hay que distinguir algo, o siempre hay que ver la excepción de algo, de la regla general, ¿cierto? Pero a ver, analicemos este fenómeno, puede ser que tenga una perspectiva A y una perspectiva B, ¿cierto? Ponderemos las dos, ¿qué significa una y otra? Entonces, esa visión de las cosas, que yo creo que es como se trae, digamos, del esquema en cómo está configurado el derecho, también es útil para resolver otras cosas más pequeñas. Cuando uno lee un texto académico, y esto lo digo por experiencia propia, porque como señalaba Francisco al principio, yo, sin perjuicio de haber estudiado Derecho, he profundizado mi camino en el área de las comunicaciones, que es lo que me apasiona, digamos. Pude hacer un diplomado de comunicación en Derechos Humanos, ahora estoy estudiando un magíster en la USACH sobre esta materia, y la formación común y general que me dio el derecho, creo yo que me ha hecho mucho más fácil las cosas, ¿ya? Yo, al igual que la magistrado que mencionó que quería estudiar teatro, ¿cierto? A mí me hubiese encantado estudiar periodismo,
¿ya? Pero claramente, bueno, mi mamá me dijo que no, y contra eso no tenía mucho que hacer. Ahora, ella siempre me dijo, termina tu carrera de Derecho y después haz lo que quieras, pero termina tu carrera. Perfecto. Y en eso estamos, ¿ya? Me demoré, pero en eso estamos. Entonces, cada vez que le digo a mi mamá, ahora voy a ser periodista, no tiene nada que decirme. Pero bueno, vamos caminando a eso, ¿ya? Lo que digo es que leer una cuestión distinta del derecho es casi un placer cuando leí una cuestión. Sea una novela o sea un texto académico de otra materia humanista, ¿ya? La perspectiva que da la formación del derecho hace que las cosas sean un poco más fáciles. Y esto seguramente lo van a apreciar cuando logren profundizar en experiencias académicas distintas en el futuro, que ojalá así sea, ¿ya? Siguiente, por favor, Francisco. Ahora, aterrizando cada vez más el asunto, ¿por qué la cárcel? Como mencionaba Francisco, yo profesionalmente me dedico a otra cosa. Yo soy interrogador, como él dijo, de la oficina Naranjo y Barrola, seguramente la conocen por su apunte, eh, y trabajo como voluntario desde el año 2014 en una fundación que se llama ONG Sur, que el nombre es un poco amigable, ¿cierto? La sigla en realidad quiere decir Litigio Estructural para América del Sur. Pero bueno, estamos solo en Santiago en realidad, no hay nada así como una coordinación con otros países, pero lo que plantea LEASUR es básicamente el estudio, el diagnóstico, el apoyo en la situación carcelaria en general, ¿ya? Eh, y desde ahí entonces, la pregunta de por qué la cárcel es importante, ¿ya? Algo de esto ya lo dijo la magistrada anteriormente. Yo creo que todos sabemos, no hay que estudiar mucho para esto, es como darse cuenta desde lo que uno aprende en la tele, lo que lee en Twitter, en los comentarios de MOL, o los debates mismos de sobremesa con la familia. La situación en la cárcel es crítica. No es una situación, como se ha tendido a mencionar por algunas autoridades, en donde los presos casi que parecieran estar viviendo en un hotel, ¿cierto? Que se ha dicho, hay cuñas que lo dicen. O que pareciéramos estar financiando injustamente desde nuestro bolsillo a personas que incluso deberían merecer la muerte, como ahora se ha planteado en el último tiempo, la restitución de la pena de muerte, ¿cierto? Una cuestión súper potente que como sociedad democrática habíamos parecido superar en el último tiempo, pero sin embargo se reactiva. Bueno, yo anoté algunas ideas sueltas que giran en torno al fenómeno en la cárcel, ¿ya? Obviamente podemos conversar más en detalle de esto a propósito de sus preguntas, o si tienen inquietudes después por correo. Pero ahí me faltó una coma. Me refería a que existe criminalización exacerbada en nuestro país, populismo punitivo, sed de castigo. Todas estas ideas giran en torno al ideario que hay frente al fenómeno del delito, desde los medios de comunicación, desde los agentes de políticas públicas o administrativas, dígase senadores, diputados o miembros del Poder Ejecutivo, y desde la sociedad en su conjunto, ¿cierto? Este deseo de venganza. ¿Por qué si el sujeto asesinó y apuñaló a un niño, lo vamos a dejar preso? Mejor matémoslo, ¿ya? Eso es una conclusión súper fuerte, que merece mucho análisis, mucho debate, que probablemente no alcancemos a hacerlo en este momento, pero que es bien interesante de analizar en general, ¿ya? Porque la sed de cárcel es inmediata. Si ustedes se fijan, cada situación polémica que se refiere a algo vinculado con el fenómeno del delito, tiene como respuesta la cárcel. Camioneros, cárcel. O sea, quema de camiones, cárcel. ¿Cachai? Movimiento social, barricadas, ley antibarricadas. Entonces, hay una estructura que está muy arraigada, y esto quiero que se entienda súper bien, no obedece a un criterio político necesariamente. O sea, es político. Lo que quiero decir es no se distingue claramente entre sectores conservadores y progresistas en esta materia. Porque tanto sectores conservadores como progresistas han propugnado a la consolidación de un sistema punitivo, a un Estado policial en general. Violación a derechos humanos, hacinamiento, condiciones indignas, no hay una ley de ejecución de penas, cuestión que mencionó también la magistrada, no hay un tribunal especializado en esta materia, sobre quien recae el peso del control de la ejecución de las penas está radicada en los jueces de garantía.
No hay una judicatura especializada, como sí existe en otros países, ¿ya? Y en estricto sentido, uno podría decir la ejecución de las condenas hoy está radicada más bien en Gendarmería de Chile, que son los que finalmente controlan en in situ, digamos, el cumplimiento de la condena. Y Gendarmería es un ente administrativo, ¿ya? No sé si es coherente con un Estado de Derecho que un ente administrativo tenga decisiones o pueda llegar a tomar decisiones que en, en- 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 en estricto sentido son cuestiones que deberían ser resueltas por la justicia a nivel jurisdiccional. La cárcel no es la solución. Esta es, es el eslogan que hemos intentado proponer como Lea Sur frente a esta respuesta inmediata de la cárcel, ¿ya? No sacamos nada con meter más gente en la cárcel. Eh, Se ha demostrado empíricamente que el encierro solo dificulta, solo vulnera, solo profundiza el fenómeno de la exclusión, el fenómeno del delito. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cómo le digo a mis tíos, a mis papás que no queremos que exista cárcel? No, es que ahí queda la embarrada. Claro, eso es lo que uno podría proponer en un horizonte, que no exista la cárcel. Pero hay que dar una serie de pasos antes que se mezclan con lo que les voy a comentar ahora. Este es el llamado que yo les hago. Hay que oler la cárcel. Me refiero expresamente. Ir a la cárcel y olerla, sentir el olor de la cárcel, el olor del rancho, que es la comida que se le da a los presos, ¿ya? Para entender la pobreza. Porque la pobreza, generalmente uno la enarbola como bandera de lucha. La tiene presente, ¿cierto? Los pobres, esto, los pobres, lo otro. Quizá hice algún trabajo voluntario en una comunidad, en una población. Ya, perfecto. Pero hay que entender la pobreza. No hay que sacarle una foto, hay que entenderla. Y para eso hay que estar en la cárcel, hay que olerla, sentir el olor a encierro, ¿ya? Los invito a hacerlo. Pero tampoco, y aquí me voy a aventurar a hacer una crítica, me parece que algunas propuestas que yo creo que genuinamente son valorables de los profesores que lo hacen, pero de ir a las cárceles como una especie de paseo por un circo, a mí generalmente me produce algo de ruido, ¿ya? Yo creo que la experiencia en la cárcel tiene que ser moderada. Ojalá ir a atender a un cliente, o sea, o asesorar una causa, ¿ya? La cárcel es una manifestación del tipo de Estado que nos cobija. No se puede hablar de una mejor cárcel, entre comillas, o de una ausencia de cárcel sin un mejor Estado, ¿ya? Esto muy en relación a lo que decía la magistrada anteriormente. ¿Para qué vamos a hacer, de qué hablamos cuando hablamos de reinserción? Queremos que esa persona que cumplió la condena salga ¿a qué? No va a tener trabajo porque tiene antecedentes, seguramente vive en un sector periférico, seguramente ese sector periférico está igual de hacinado que en la cárcel, seguramente hay también narcotráfico, seguramente los niveles de inseguridad son igual de altos. Entonces, ¿a qué reinsertamos? ¿Existe algo así como la reinserción? Entonces, la pregunta acá más fundamental, y esto quiero que lo tengan muy presente sobre las líneas en virtud de las cuales uno puede orientar su vocación, porque hasta ahora, por ejemplo, hemos hablado del derecho penitenciario como ir a la cárcel a asesorar una causa. Perfecto. Pero esto también puede ser discusión de políticas públicas. Yo puedo proponerme trabajar en un agente del Estado que eventualmente tenga algún poder de decisión sobre las condiciones de la cárcel, pero también sobre el Estado, sobre la forma en cómo el Estado puede garantizar eventualmente el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Sin esos tres pilares fundamentales, no hay forma. No hay forma de tener una mejor sociedad en general, ¿ya? La cárcel es un espejo del Estado, es un espejo de la sociedad, no es distinto, ¿ya? Entonces, ojo con esto, si queremos, digamos, que el fenómeno de la cárcel deje de estar en crisis, que sin duda hay que tomar medidas ya, o sea, ahora, pero si queremos que sea mejor, necesitamos un Estado atrás que nos proteja, si no, no va a resultar. Y finalmente, bueno, porque yo creo que luchar y trabajar por la dignidad es un mínimo, ¿cierto? Un mínimo democrático, según lo que también hemos podido aprender a propósito de las movilizaciones de octubre. Adelante, Francisco, no sé si estoy muy justo con el tiempo, Creo ¿no? que nos quedan unos 5 minutos. Ya, perfecto. Justo me quedan... Bueno, esto
solamente a mí personalmente siempre me complica el tema de los datos porque soy muy malo para aprendérmelo, pero entiendo que generalmente se necesita ver como gráficamente qué es lo que pasa, ¿cachai? Entonces yo lo que quise hacer aquí es proponerles una foto, una radiografía de la situación carcelaria actual, para que tengamos esos datos ahí presentes. 46.000, casi 47.000 personas privadas de libertad hoy día en Chile, hoy día, este dato está sacado hoy día de la página de Genchi, una tasa de encarcelamiento excesiva, tal como se dice por ahí, hay una tasa de encarcelamiento que es superada solamente por Estados Unidos, China e Israel. Consideremos la cantidad de habitantes que tienen esos países. ¿Cuáles son las causas predominantes de la condena? Lo apreciamos concretamente. Esta idealización que hacen los medios de comunicación. Es que se está importando una forma de delito. Ahora el secuestro es la manera. Ahora no sé, la última vez que era, el abordazo o algo así. El abordazo, no me acuerdo cómo le habían puesto en los matinales. Bueno, esto es lo que dicen los números. Los delitos que se cometen generalmente en Chile son delitos contra la propiedad, hurto, robo, etc. ¿Ya? Por lo tanto, a priori, uno podría concluir, esto no me quiero tampoco arriesgar a hacerlo, pero a priori de las estadísticas que uno aprecia, en Chile no se cometen por regla general delitos de excesiva violencia. Y con excesiva violencia me refiero a homicidios, ¿ya? En general, a violaciones, etc. Sí hay un porcentaje importante, pero los delitos contra la propiedad son los que se llevan, digamos, el mayor número de presos. ¿Cuál es, digamos, el panorama general de las personas que están privadas de libertad? Menores de 35 años por regla general, 86% no cuenta con escolaridad completa, lo que decíamos, no tenemos un Estado que garantiza educación. Por lo tanto, lógicamente, ese 86% que no pudo acceder a la educación va a terminar delinquiendo. 1 de cada 25 sufre de analfabetismo, es decir, 100 años más atrás de historia, el 65% son primerizos, 1 de cada 2 pasó por centros del Sename, ya sabemos cuál es la situación política al respecto. El uso indiscriminado, para saltarme un poquito y apurarme, me interesa el último punto, que es lo que comentábamos. Cada cierto tiempo se vuelve a revitalizar la idea de que necesitamos una ley nueva que establezca más penas, que establezca más cárcel, que sea la forma de responder al fenómeno de la delincuencia. La última fue la ley Juan Barrios, ¿ya? A propósito de la quema de camiones. Ya lo mencionábamos anteriormente a propósito del movimiento del estallido social, una serie de medidas, un paquete de medidas que tenían por objetivo, a través del sistema normativo, nada más que criminalizar a la protesta social, ¿ya? Eso también es parte del fenómeno del populismo punitivo. Adelante, don Francisco. Muchas gracias, Javier. Queda una última, para cerrar. Perdón. Qué torpe. Que de hecho es la cuestión específica a la que se nos convocó, por eso me gustaría cerrarla. Ahí sí. Voy a ir súper rápido. El derecho penitenciario, como en la búsqueda profesional de dedicarnos a esto, en primer lugar, hacer una advertencia. No existe un área propiamente tal que se denomine derecho penitenciario. O sea, existe, digamos, en el mundo de las ideas, pero no es un área como orgánicamente consolidada. ¿Cómo se puede avanzar hacia eso? Y aquí se los dejo presentes para que en el futuro lo puedan, digamos, discutir. Exigencia curricular. No hay ramos. Espero no equivocarme con esto. Al menos cuando egresé yo era así. No sé si en este tiempo se ha avanzado. Pero cuando yo egresé, los únicos ramos que se dedicaban especialmente a este asunto era ejecución de la pena, que era un electivo, y criminología hasta por ahí, porque era también más cuestiones teóricas. Entonces, exigencia curricular. ¿Qué es la cárcel? Podría ser una parte especial del derecho penal, por ejemplo, o del derecho procesal penal, ¿ya? Que haya formación en cárcel, porque hay una serie de cuestiones que se desenvuelven al interior de la cárcel que no se aprenden en la universidad. A nivel institucional no se considera oficialmente tampoco como un campo laboral, solo a través de las defensorías penales públicas o las defensorías penales penitenciarias, que además no están en todo Chile, sino en algunas regiones. Y a nivel de sociedad civil, organizaciones como por ejemplo la misma en la que participo yo, que es ONG LEA Sur, pero a nivel de diagnóstico de la situación, a nivel de voluntariado. Solo eso. No hay por ahora una cuestión en la que yo diga, bueno, me voy a meter a este estudio jurídico porque se dedica al derecho penitenciario.
yo creo que ahí hay una tarea importante, para dedicarse a algo que no esté necesariamente acorde como a los intereses de los grandes empresarios en este país. Bien, eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Andrea, qué interesante además poder conversar con ambos salidos de la misma universidad, con dos visiones tan distintas, con dos ocupaciones tan distintas, pero con una preocupación quizás central y común en torno a los derechos de las personas privadas de libertad y a la dignidad humana necesaria que hay que imprimir en instituciones como las cárceles, ¿no? Muchas gracias a ambos por sus exposiciones, trae muchos recuerdos, sobre todo sobre clases de derecho penal. Ahora, si alguien del público quisiera hacer preguntas a los expositores, podemos proceder a hacer preguntas. Estoy viendo en el chat que están solicitando que por favor enviar el PPT de Javier a la persona, así lo puedo compartir a la misma lista de personas que De todas maneras, quiero que aclarar, están inscritas en la charla. perdón, Francisco, solamente aclarar, hacer una prevención. Los datos que ahí se señalan, salvo el de la cantidad de presos actual, es de hace 2 años, por si acaso, del 2018. ¿Ya? No está completamente actualizado, pero da alguna tendencia sí o sí a lo que se vio hoy día. Aquí hay un par de preguntas. En primer lugar, Damari pregunta a Andrea. Vamos a hacer grupos de 3 preguntas, ¿les parecen? Y después tomamos otras 3. Pregunta para Andrea, si es muy difícil ingresar a la academia judicial. Luego, también se pregunta a Kendra, ¿instancias como ir a visitar una autopsia aún se practican? Ella dice que en la Universidad Católica aún se practican, ¿no? Pero quizás en la Universidad de Chile yo no lo sé. ¿Y alguna otra pregunta o continuamos con esta? Lorena, ¿cómo se llama la página donde fueron extraídos los datos penitenciarios? Esa pregunta me imagino es para Joaquín y quizás Andrea puede complementar con más información sobre datos específicos sobre derecho penitenciario. Vamos con esas 3. Parto yo por la de los datos, que es más invertimos corta. el orden quizás y después Sí. Andrea. Parto por la de los datos, que es súper corta. Toda la información está generalmente en Gendarmería de Chile, hay una pestaña que dice estadísticas. En ese sentido, valorar, digamos, la pega profesional que se hace. Generalmente tienen buenas bases de datos. Hay ciertos temas que no están expresamente tratados y a los cuales hay que acceder por vía de ley de transparencia, pero al menos las estadísticas que comentamos están ahí consideradas. Ahora, hay otros informes, por ejemplo, el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde también se considera el aspecto penitenciario en detalle, y finalmente un informe de condiciones carcelarias de la misma ONG Leasur, que está en la página de leasur.cl, ahí la pueden buscar. ¿Ya? Hay datos bien interesantes. Respecto de la primera pregunta, no es difícil ingresar a la Academia Judicial, para nada. Te hacen un examen de conocimiento sobre todas las materias y también un examen psicológico y después una entrevista personal. Si pasan las etapas, actualmente la academia está durando 10 meses. Es bien intensa y durante esos 10 meses no se puede ejercer la profesión. Por eso también se paga por estar dentro de la academia, porque se entiende que no puedes desarrollar otra actividad. Y además se tiene que firmar, digamos, un compromiso para devolver todo lo que tú recibes si no cursas la academia judicial o si te retiras eventualmente. Pero no es difícil y yo de verdad se los recomiendo porque es una muy buena experiencia. Como señalé, sirve para actualizar conocimiento en todas las materias, para acercarse a lo que es la carrera judicial. Yo tuve compañeras y compañeros que después decidieron no ingresar a la carrera judicial, pero hicieron la academia. Pero es una muy buena experiencia. Se conoce a gente, por lo menos yo conocí gente que hasta el día de hoy tengo lazos súper fuertes, y la verdad es que considero que
sirve también para después poder postular a otros trabajos, no necesariamente dentro del Poder Judicial, porque quedas al día en todas las materias. Así que los invito a atreverse. Yo, de hecho, postulé una vez y quedé la primera vez. Lo que sí he escuchado varias críticas es que no te dicen por qué no quedas. O sea, te dicen, no pasaste el psicológico. Pero quizás sería bueno saber, ¿verdad? Ahora, no sé si esto lo habrá cambiado la academia, pero creo que no te dicen por qué motivo no quedas. Pero eso no obsta a que no puedas postular nuevamente. Y el tema de la autopsia, en realidad, eso se hizo en un ramo particular que se llama Introducción al Derecho con el profesor Williams. Los cursos paralelos no iban a haber autopsia. Yo no sé si la universidad actualmente tiene este ramo de Introducción al Derecho, y también antes existía otro ramo que se llama Medicina Forense, que era uno de los ramos obligatorios, pero ya después fue optativo. En cualquiera de estos dos ramos, generalmente sí va a haber una autopsia. Ahora, no sé, Francisco, si existirán estos dos ramos todavía, o si algún profesor quizás considera que es necesario ver este tipo de autopsias porque podría ser relevante para determinadas materias de derecho en su cátedra, ¿sí? Pero no es obligatorio. Me parece que aún existen ambos ramos, pero no, yo por lo menos nunca fui a ver autopsia ni a la cárcel durante la universidad, por la universidad, pero quizás algunos profesores lo siguen haciendo, ¿no? Pero entiendo que se organiza como uno a uno cada curso. Claro. Ahora, Mariana me parece que tiene, que es nuestra anfitriona, otras preguntas. 3 más. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Tenemos la siguiente pregunta de Susan Escobar. ¿Cómo me puedo insertar en el área penal? No sé si algún particular quiere responder. A ver, yo creo, o sea, eso quizás se me olvidó comentar en la palabra, pero desde una óptica bien general, porque yo no me dedico al área penal, ¿ya? Así que no lo consideres como una palabra de autoridad. Pero lo que sí he visto de mis compañeros, por ejemplo, tengo actualmente un amigo y compañero que está haciendo su doctorado en Hamburgo, en la Universidad de Hamburgo en Alemania, que en definitiva lo que él hizo fue como el tránsito que se debiese hacer como paso a paso, ¿ya? Él detectó que le gustaba el derecho penal, primero, ¿cierto? Eso como base. Ahora, ¿cómo lo detectó? Una vez que tuvo el ramo, por supuesto. Derecho penal con, no me acuerdo con qué profesor tuvo. Y luego de eso siguió el tránsito regular que seguiría como una persona que se va a dedicar o quiere dedicarse a la academia. Es decir, fue ayudante de los profesores, hizo su tesis en eso, luego postuló a una beca Chile, se la ganó, ¿ya? Eso por el lado como más académico. Por el lado más profesional, también tengo amigos que están actualmente trabajando en estudios jurídicos, ¿cierto? Y para ello, bueno, lo que hicieron fue lo mismo, ¿cierto? Se dedicaron a, digamos, como se concentraron específicamente en tener un buen derecho penal, ¿ya? Con un buen profesor, ojalá, buena profesora, y después buscar alternativas laborales, ojalá desde la U. Procurar en penal siempre es un buen antecedente, ¿ya? Porque te va a permitir decir, bueno, yo ya manejo más o menos cómo funciona el asunto del centro de justicia, por ejemplo. Y de ahí postular una pega oficial como abogado o abogada, ¿ya? Yo creo que eso es un camino como lógico. También están las alternativas más públicas, que sería como postular, por ejemplo, a la Fiscalía, a la Defensoría Penal Pública. Ahí las opciones, yo diría, son un poco más reducidas, porque dependen de concursos públicos, salvo la Defensoría que tiene opciones con oficinas que son licitadas. Yo recomendaría hacer la práctica, por ejemplo, también. Yo hice la práctica en la Defensoría Penal Pública. Entonces, tener a la vista ese camino. ¿Cómo puedo profundizar esto? ¿Me gustó penal? Bien. Voy a tomar un electivo de penal. Voy a intentar estudiar lo más posible para ser ayudante a alguno de los profesores, y ahí voy abriendo camino. Yo creo que eso es como el tránsito lógico. También, claro, hay diplomados, diversos cursos, siempre hay tanto derecho penal sustantivo como también cursos muy buenos
de técnicas de litigación. Pero también es importante lo que uno pueda estudiar por sí mismo. Un buen manual de derecho penal y además ir a ver audiencia. Es importante porque ahí se ve el sistema penal, cómo funciona, desde las audiencias de control de detención. Son cosas tan técnicas, ¿verdad?, que solamente se aprenden en la práctica. Bueno, ahora con esto de la pandemia del coronavirus, todas las audiencias las estamos haciendo por Zoom. Y próximamente, a mediados de septiembre, hay algunos planes para poder volver, pero en forma gradual. Entonces, cuando se vuelva a los tribunales, yo los invito, las audiencias son públicas, pueden perfectamente estar en una sala de audiencia, ver técnicas de litigación, van a entender todo lo que se les va a pasar, que muchas veces procesal es un ramo complicado, pero van a ver ahí cómo funciona desde la audiencia de control de detención, cómo se formaliza, cómo se admite responsabilidad, cómo se decreta la prisión preventiva, qué se exige para decretar la prisión preventiva. Eso, la práctica, es súper importante. Recuerdo que mi marido siempre me cuenta que había en su universidad una alumna que era la mejor, casi de 7. Hasta que un profesor le preguntó en un examen, le dijo, bueno, usted si quiere ya requisitos de todo escrito, por ejemplo, ya. Si usted quiere presentar una demanda, ¿dónde la tiene que llevar? Y no supo qué decirle. Entonces le dijo, mire, usted puede saber mucho en la teoría, pero también es importante la práctica. Y bueno, le puso un 4. Y de verdad todos quedaron así pensando, chuta, que injusta la cosa. Pero realmente una es la teoría y la otra es la práctica. Y la práctica la da esto, ver audiencias, acercarse al mundo penal. Por eso yo les dejo la invitación. Vayan a cualquier tribunal, los controles de detención son todos los días a las 11 de la mañana y posteriormente en la tarde a las 4:30, para que vean cómo es el sistema y cómo funciona. Y además, claro, lo que decía Javier, también hay varios cursos, un diplomado y esto de las técnicas de litigación que son sumamente también importantes porque son todos procedimientos orales. Entonces estas técnicas también es muy bueno que las aprendan. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora vamos con la última pregunta que viene de Nicolás Delgadillo. Dice, soy de Tarapacá y en el caso de estudiar en Santiago, ¿qué tan probable es que pueda terminar trabajando en el área de derecho penal o penitenciario en mi región? Sí, bueno, él lo que quiere es trabajar en derecho penal o penitenciario en su región, pero estudia acá. Claro, él puede, obviamente, bueno, va a seguir estudiando acá. Me imagino que las oportunidades existen en todas las regiones. Obviamente, yo creo que él puede desempeñarse en lo que quiera, en el lugar que quiera. Delitos se cometen en todas partes de Chile, no solamente en la región metropolitana. Defensa jurídica necesitan todas las personas, razón por la cual me parece bastante bien lo que desea hacer nuestro futuro colega y no quedarse solamente en Santiago, sino también quedarse en una localidad donde obviamente se va a requerir a buenos profesionales. Así que los felicito por la iniciativa y obviamente yo creo que si tiene esta decisión que continúe y hay tantas cosas online también que uno puede perfeccionarse, ¿verdad? En cualquier parte, ahora lo hemos visto con esto de la pandemia. Cursos que uno jamás pensaba que iba a poder hacer respecto de universidades prestigiosas, cursos bastante buenos. Entonces quizás esto llegó para quedarse. En cualquier parte de nuestro país considero que se puede trabajar ya sea en área penal o área penitenciaria y con mayor razón si él tiene la decisión del lugar donde desea desempeñar esta profesión.
Así que lo felicito por esa determinación y adelante. Diego, en realidad, solo complementar que en el fondo la defensa penitenciaria justamente tiene puede llegar a tener una relevancia en la región de Tarapacá porque hay centros penitenciarios ahí, como en casi todas las regiones de Chile. Entonces, mira, sí, en realidad el tema de la defensa penitenciaria en particular, salvo que lo quieras hacer por vía institucional, ¿cierto? Lo puedes hacer tú como de mutuo propio, en el fondo es como, hay cierto tipo de abogados, esto lo quiero comentar así como porque se ve en la práctica, ¿cierto? Pero hay cierto tipo de abogados que va a buscar clientes a la cárcel, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, a nuestra querida amiga Helwe. Pero en el fondo puedes especializarte en asuntos que tengan que ver con el acceso a beneficios, con la revisión de las causas de las personas, la posibilidad de ejercer eventualmente algún recurso de una persona que está condenada. Entonces, si tú logras especializarte teóricamente en ese asunto, haces una buena práctica, por ejemplo, en penal, vas a tener acceso también a la audiencia, entonces vas a entender cómo funciona el sistema y seguramente vas a poder desempeñarte en tu región. Que yo creo que estoy de acuerdo con la magistrada y se necesita gente en región. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Andrea. Me parece que quedan algunas preguntas, lamentablemente por el tiempo, por la hora, estamos por cerrar. Agradezco especialmente desde la Dirección de Egresados, también en nombre del Centro de Estudiantes, no sé si Vicente sigue con nosotros. Sí. Estoy. La disposición para compartir sus experiencias tan personales, ¿no? Y sobre esta pregunta, como ambos decían, que es tan íntima y tan compleja, que es la vocación, a qué estamos llamados a hacer en la vida, sobre todo con qué vamos a trabajar 40 o más años para poder vivir y desarrollarnos en la sociedad. Así que agradezco profundamente su disponibilidad y la honestidad para responder las preguntas también. Y los dejamos invitados a las próximas charlas. Mañana también tenemos charlas sobre derecho y diversidad sexual y de género y sobre docencia e investigación, otras dos áreas donde uno se puede desarrollar como abogado, ¿no? Y como abogada, ¿cierto? Así que muchas gracias por su asistencia y buenas tardes.